buenas noches con todas y con todos. Señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, doctores Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, Baldomero Elías Aybar Carrasco, Jorge Armando Rodríguez Vélez, señor doctor Mariano Cucho Espinosa, jefe de OMPE, señor doctor Jorge Luis Irribarren Lazo, jefe del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil RENIEC, señores congresistas de la República, señores presidentes y vicepresidentes electos de los gobiernos regionales, señores José Humberto Pereira Rivarola y Luis Lego Aguirre, ex miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, señor Nelson Chac Yalta, coordinador del proyecto de mejoramiento de los servicios de justicia del Banco Mundial, señores miembros del Tribunal del Pacto Ético Electoral, señores alcaldes aquí presentes, provinciales y distritales, señores familiares de las autoridades regionales que hoy reciben credenciales, señores funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, de otras instituciones, señores de la prensa, señoras y señores. Hoy es un día histórico para nuestra democracia, realmente. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 21. ¿Teléfono que está timbrando por aquí? Esta voluntad solo se puede expresar mediante elecciones auténticas, proceso que es uno de los elementos centrales de la democracia, junto con la libertad y el respeto de los derechos humanos. Luego de un proceso electoral con sus propias incidencias, con algunos conflictos y actos de violencia que rechazamos tajantemente, los ciudadanos de nuestro país, nuestro querido Perú, de sus 25 regiones o departamentos, los han elegido democráticamente. Los organismos que integramos el sistema electoral, RENIEC, OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, hemos recogido, procesado y formalizado la voluntad ciudadana plasmada en los votos que se emitieron los pasados 5 de octubre y domingo 5 de octubre y domingo 7 de diciembre, y el Jurado Nacional de Elecciones ha procedido a proclamar los resultados. Ustedes, presentes en este recinto, han resultado elegidos como nuevas autoridades de los gobiernos regionales del país. Se espera mucho de ustedes y de su gestión como autoridades que asumen el poder en todo el territorio patrio con un modelo de Estado unitario, pero también descentralizado. El proceso de descentralización en el país es relativamente reciente. Los antecedentes podemos rastrearlo en el siglo anterior, pero es recién a partir del año 2002 donde comenzó el proceso de descentralización que vivimos actualmente, pues es el momento cuando se inicia la transferencia de facultades del gobierno central a los gobiernos regionales. En resumen, el proceso de descentralización no ha logrado aún culminarse. Es eso, un proceso, está en curso. La consulta popular para lograr la regionalización en macroregiones, realizada en octubre del año 2005, no prosperó en casi ninguna de las circunscripciones, por lo que se trata de un proceso todavía por lograr. Si bien ello no debe llevarnos de ninguna manera a dar marcha atrás, a volver al centralismo a ultranza, sí consideramos debe hacernos reflexionar para encontrar correctivos. Aún se debe mejorar la propia transferencia de competencias con la correlativa transferencia de recursos, reforzar o mejorar el marco legal, generar mecanismos que faciliten la ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales para la mayor calidad de la inversión pública, pero fundamentalmente reforzar y hacer más efectivos los sistemas de control. Podemos resaltar algunos datos, algunas cifras que creemos que pueden serle útiles a las autoridades regionales.
información extraída del Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones, el llamado CIRTOT del INEI. Por ejemplo, en educación, ninguna de las regiones tiene al menos la mitad de los locales escolares en buen estado. Y como dato adicional, preocupante, todas las regiones gastan menos de 6.000 soles por cada alumno anualmente. Pero estos datos, entre otros similares, preocupa, por ejemplo, que algunos gobiernos regionales electos no hayan incluido en sus planes de gobierno propuestas sobre educación o para promover la cultura. Por ejemplo, hay programas que no incluyen la creación de bibliotecas, por decir solamente un ejemplo, ¿no? En cambio, hay otros también, de manera loable, que han incluido estas propuestas de educación, de promover la educación y la cultura. Incluso se pueden resaltar iniciativas ya ejecutadas en otros niveles de gobierno, como por ejemplo la entrega del Teatro Municipal de Trujillo, lo vemos en la pantalla, elaborada bajo la modalidad de obras por impuestos, en convenio con el municipio de dicha localidad y el Grupo del Comercio. Un departamento o región que presenta importantes retos a su gobierno regional entrante, Huánuco, por ejemplo, tiene la mayor tasa de analfabetismo, 16%, en pleno siglo XXI. Además, la atención hospitalaria es aún deficitaria, tiene más de 211.000 personas por hospital, o sea, de acuerdo a los datos que tenemos acá, solamente cuenta con 4 hospitales, ¿no? Una región. No es el único departamento con retos pendientes. Si evaluamos, por ejemplo, el criterio de, pongo comillas, necesidades básicas insatisfechas, en Pasco menos del 5% de la población consume agua tratada con cloro. Menos del 5%, lo cual expone a la población a un gran riesgo en su salud aún no enfrentado este problema. Y viene lo siguiente, una preocupación también, que es de conocimiento público. Debemos sumar lo que hemos notado con gran alarma y preocupación, el incremento de investigaciones, acusaciones por actos de corrupción, algunos ya judicializados y con detenidos, presidentes regionales incluidos. Estos son de conocimiento público. ¿Derivados de qué? De las licitaciones, no contratación pública. Felizmente en la lámina que ustedes ven, en la parte final dicen, es posible que haya excepciones, sí. Yo quisiera que estas autoridades sean la excepción a este comportamiento. Lo que nos queda claro es que cada uno de estos casos de corrupción ha debilitado la institucionalidad y la confianza que la población deposita en cada uno de ustedes en las elecciones. Deben recordar que la credencial que reciben hoy no es solo un documento que certifica su victoria en las elecciones, es mucho más que eso, mucho más que eso. Lo que hoy reciben de parte de las autoridades electorales de nosotros es la credencial que acredita su legitimidad de origen en el voto o con el voto, así como los deseos también de bienestar, de seguridad, de paz y desarrollo de cada uno de los ciudadanos de sus departamentos, los que votaron por ustedes y los que no votaron también. Departamentos o regiones. Probablemente lo que se necesite sea incrementar el nivel de fiscalización, de control por parte de los organismos con estas competencias como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, y por qué no también el Jurado Nacional de Elecciones. Brindarles mayores herramientas legales y de gestión para enfrentar estas redes delictivas que lamentablemente se van detectando y propiciar mayor involucramiento de la ciudadanía y de la sociedad civil. Pero ningún esfuerzo de fiscalización o control social será suficiente si las gestiones de cada uno de ustedes, presidentes y vicepresidentes, que inician la gestión, no prioriza el interés público, el interés común sobre el interés personal o el interés político. Yo deseo de todo corazón que la labor que desarrollarán en estos 4 años de gestión que tienen por delante sea la más eficiente, transparente y honesta. Siempre en la búsqueda del bienestar de los peruanos, el pueblo así lo exige, el pueblo así lo requiere, el pueblo así lo demanda. La democracia también es el ambiente ideal para reivindicar los derechos de las minorías
y de los grupos sociales que han sido discriminados y marginados históricamente. Por tal razón son tan importantes las normas, por ejemplo, que establecen las cuotas de género, de juventud y cuota nativa campesino de pueblos originarios. Recordemos, por ejemplo, que la lucha por los derechos de la mujer no es reciente. Sobre ella se ha debatido, si bien en menor intensidad, desde la época de la Asamblea Nacional Francesa en 1789. Discurso que ha sido progresivamente calando ya en mayor medida en la modernidad y hasta nuestros tiempos. Es justamente en el siglo pasado donde se ha avanzado en la búsqueda de la igualdad real entre ambos géneros. De este modo, para incentivar la participación de la mujer en la esfera política, se han establecido cuotas mínimas para la lista de candidatos en las elecciones. Saben ustedes que esta cuota está en 30% actualmente. Aquí permítame detenerme y hacer una digresión y felicitar a la única mujer que ha sido elegida presidente regional. O para hablar con mayor propiedad, elegida presidenta regional. Hablo aquí de la señorita Yamila Osorio Delgado, electa presidenta regional de Arequipa, quien es además joven, pues cuenta con solamente 28 años. Quiero expresarle mis mayores deseos de éxito en la gestión que inicia, no solo como autoridad, sino también como ciudadano y como padre de familia, que confía en que la fuerza y en el desarrollo que las jóvenes mujeres pueden aportar a la política en nuestro país. Dicho sea de paso, nuestra flamante presidenta regional de Arequipa es la primera presidenta regional desde las elecciones regionales del año 2002, oportunidad en la que se eligieron 3 presidentas regionales para el periodo 2002-2006. Fue Luzmila Templo de Huánuco, María Cristala Constantínez en Moquegua y Rosa Medina Feijó en Tumbes. Junto a ella, junto a Yamila Osorio, otras 4 mujeres asumirán vicepresidentas regionales en Cusco, en Huánuco, Madre de Dios y Tumbes. Quisiéramos que fueran muchas más, ¿no? Además, quiero resaltar que otras 63 mujeres han sido elegidas como consejeras regionales, lo que representa poco más del 23% de los 271 consejeros regionales elegidos en todo el país. Destaca el caso de Tumbes, en el cual la presencia femenina en el consejo es mayoritaria, 4 mujeres de un total de 7. De igual modo, los departamentos de Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y San Martín, en el cual las mujeres representan 1/3 del consejo, en buena hora. Pero por otro lado, departamentos como Lima y Tacna no tienen ninguna mujer en sus consejos regionales. En otros, la presencia de las mujeres en el consejo es apenas mínima, como Ancash, con 3 consejeras de un total de 24, y La Libertad, de solo 1 consejera de un total de 12. En comparación con las elecciones regionales 2010, la participación de la mujer en la política regional ha disminuido, pues esta llegaba al 28.13%. Se eligieron ahí 72 candidatas de 256 consejeros regionales. Esta es además una señal de preocupación, no diría alarmante, pero sí preocupación si tenemos en cuenta que el número de mujeres en los consejos regionales había ido en aumento, empezando por 54 consejeras el año 2002, subiendo a 63 el año 2006. Aquí ha habido un retroceso. A esto hay que precisar o sumar el hecho de que muchos partidos o movimientos políticos, a pesar que cumplen con la cuota de género, colocan a sus candidatas en posiciones donde la posibilidad de salir elegida es difícil o casi nula. Por ello, figuras como la alternancia, un hombre y una mujer intercalados en las listas, forman parte de las propuestas legislativas que se han presentado al Congreso de la República, ya implementadas en otros países hermanos como Ecuador y Bolivia, incluso apuntando hacia la paridad de género. También se busca promover la participación femenina implementando medidas desde el jurado para prevenir, atender y formular recomendaciones frente al llamado acoso político,
Vemos una definición ahí en la pantalla de lo que es el acoso político como acto ilícito cometido por una persona o a través de terceros en contra de una mujer o su familia. Ahí tenemos la definición, ¿no? Esta iniciativa, aún en curso, llevó al Jurado Nacional de Elecciones a formar parte del Grupo de Trabajo para la Defensa y Promoción de los Derechos de Participación Política de la Mujer en estas elecciones regionales y municipales 2014. Un logro, hay algo que hay que reconocer al Congreso de la República, es que el pasado 16 de diciembre, la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República ha aprobado el dictamen de la ley contra el acoso político hacia la mujer. Algo sobre cuota de jóvenes o participación de la juventud en estas elecciones. Vale la pena resaltar la situación que se vive en cuanto a la participación de los jóvenes en la vida política, pero aquí apenas 44, o sea 16.24% de todos los consejeros regionales a nivel nacional son menores de 29 años, 35 mujeres y 9 hombres. Y de los presidentes ya elegidos, la única presidenta, ya mencionamos Arequipa, y solo se tiene otro joven más como vicepresidente regional en el departamento o región de Junín. Con ello, en las fórmulas de presidente y vicepresidente regional, solo contamos con 2 jóvenes, es decir, solo el 4%. Cuota nativa. Del mismo modo, si revisamos las cifras sobre candidatos indígenas o nativos electos, se puede constatar que, a pesar de la acción afirmativa que representa la cuota, apenas se cuenta con 16 consejeros regionales electos, es decir, solo el 10.9% de los 147 consejeros elegidos en los 18 departamentos o regiones donde se aplica la cuota indígena, de los cuales no existe ningún consejero indígena electo en la mitad de ellos. No tenemos ninguno en Apurímac, Cusco, Huancavelica, Madre de Dios, Puno, San Martín, Ica, Loreto y Amazonas. Esta es una cifra aún lejana del 15% que establece la cuota nativa por ley. Y es un indicador que debemos trabajar más para alcanzar esta meta, promoviendo la participación política de nuestras comunidades campesinas, nativas o pueblos originarios. Hemos visto también críticas a los electores en determinados departamentos, incluso con términos a veces despectivos que prefiero no reproducir. Vemos en la pantalla, no al voto burro, en la de Aldo Mariatti, correctos, ¿no? Versus horribles. Bueno, no leo, a ustedes leerán en la pantalla, además lo hemos leído todos a su estilo de don Aldo Mariatti, ¿no? Finalmente, cada elector decide libremente por quién votar y las autoridades elegidas son el reflejo de ese voto. En Cajamarca tenemos elegido a un presidente regional que, al estar detenido, no podrá asumir el cargo y deberá hacerlo el vicepresidente regional, y pese a ello ha obtenido en primera vuelta la segunda votación más alta, con 44.27% de votos, objetivamente. No estoy emitiendo ni un juicio de valor. En Ancash, la situación jurídico-político-electoral que enfrentó el Pleno, y el Pleno decidió entender que el ahora presidente electo de dicho departamento no se encontraba impedido de postular, pero sí de asumir el cargo, al tener pendiente el pago de la reparación civil proveniente de una sentencia condenatoria por delito doloso. No está rehabilitado, ¿no? Se presentaron acusaciones contra los candidatos en contienda y hoy, tras la segunda vuelta, se señala que existen presidentes regionales vinculados con delitos de gravedad como narcotráfico o terrorismo. Noticias de la prensa. Rol de la prensa. Aquí la prensa ha tenido un rol fundamental de apoyo a que estos hallazgos salgan a la luz y sean conocidos por los electores. Labor que hay que reconocer, aplaudir y saludar, porque permiten que los ciudadanos cuenten con mayor información a la ya proporcionada por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, a través del programa Voto Informado o Infogop. Serán ustedes, al margen de los cuestionamientos, los encargados de legitimarse en el ejercicio del poder con su adecuado desempeño de las funciones. Sin embargo, el voto como sustento de esta legitimidad de origen creo que no debe ser desdeñado. Y vale la pena así resaltar a los presidentes regionales más votados en el presente proceso electoral. Entre quienes obtuvieron la mayor votación y fueron elegidos en la denominada primera vuelta, se tiene a los presidentes regionales de Moquegua, Cajamarca, La Libertad y Loreto, en ese orden,
con porcentajes que superaron el 40% y en el caso de Moquegua bordearon el 50% de votación favorable. Debo decir también que todo proceso electoral deja siempre una serie de lecciones de las cuales tenemos la obligación de aprender. Esta necesidad de evaluar y corregir se produce en toda esfera y es el espíritu del progreso aprender del pasado y mejorar. Pero en el caso peruano esto se hace aún más urgente, pues ya se ha vuelto imprescindible llevar a cabo una reforma político-electoral. Los únicos temas que han sido objeto de reforma electoral con la actual conformación del Congreso de la República han sido la reducción de la ley seca de 72 a 48 horas y la aprobación en primera votación del impedimento de reelección para presidentes regionales y para alcaldes. Si bien nosotros hemos expresado nuestra conformidad con esta segunda medida, no hay que perder de vista que los índices de reelección en el ámbito regional no son altos como se percibe muchas veces. En el año 2006 fue solamente de 8%, el año 2010 24%, y en este proceso electoral solamente 4 presidentes regionales fueron reelectos, lo que representa el 16% del total de presidentes regionales elegidos. Se trata, como parafraseando a una columna del politólogo Carlos Meléndez, más de debutantes, entre comillas, que de experimentados en la gestión regional. Palabras de ello, ¿no? En todo caso, este impedimento de reelección no constituye la panacea, la solución a todos los problemas como algunos advierten o critican, sino que solo conseguirá sus verdaderos efectos positivos si forma parte de una decisión coherente y sistemática de la reforma electoral y política. Lo que se necesita son cambios más trascendentes. Por ejemplo, cuando se instauró la segunda vuelta en las elecciones regionales, antes de ese año, el año 2010, antes de ese año, los candidatos a presidentes y vicepresidentes regionales eran elegidos con mayoría simple. Lo que se ha buscado con esta modificación del año 2009 fue darle mayor legitimidad de origen a las autoridades regionales electas y se instauró la segunda vuelta electoral, pero también algunos critican esta medida, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de señalar que nos preocupa que la participación ciudadana, justamente la que otorga esta legitimidad de origen, se reduzca en la segunda elección o la segunda vuelta, llamada así. En el reciente proceso, 84% acudió a votar en primera vuelta, mientras que solo el 75% fue a las urnas en segunda vuelta. Como ejemplos paradigmáticos de departamentos en que bordearon, incluso superaron el 30% de ausentismo o abstención. Ello incluso en un sistema como el nuestro, con voto obligatorio. ¿Qué pasaría si el voto es facultativo? Preguntémonos, ¿no? Se observaron también llamados al voto nulo o en blanco, por lo menos en 2 departamentos. En Ancash, el voto nulo más blanco llegó casi al 17%. Y en Arequipa estas cifras llegaron al 26.60 y 2.7 del total de votos respectivamente. Cifra también que tiene que llevar alguna preocupación. Actualmente necesitamos cambios más integrales. El Jurado Nacional de Elecciones y el sistema electoral, con Ompi Renier, que hemos presentado propuestas de reforma, desde la propuesta de Código Electoral y Código Procesal Electoral. Hemos presentado también proyectos de leyes importantes, como la nueva ley de partidos políticos y la nueva ley de los derechos de participación y control ciudadano, ¿no? Está en las manos de aquí del Congreso, ¿no? Lo digo respetuosamente y esperamos que asuman el debate, ¿no? Y además se están elaborando iniciativas legislativas porque, por ejemplo, creemos que es necesario insistir en contar con mayor información en las hojas de vida, como qué procesos penales tienen en trámite los candidatos, o la declaración obligatoria de bienes y rentas. Esto debe ser obligatorio, así está planteado en la propuesta de reforma. Implementar también nuevas propuestas como mayores impedimentos para ser candidatos, los que tengan sentencia condenatoria en segunda instancia, o implementar el sistema de la silla vacía, ¿no? Lo que tiene Colombia, como sanción al partido que pierde una curul, ya no es reemplazado, hay una sanción aquí para la organización política, ¿no? Y también implementar la llamada Central de Información Pública Electoral, que reúne información para proporcionar a los partidos políticos y a la ciudadanía en general. Toda reforma, toda implementación, toda decisión debe redundar en beneficio de la democracia, que es, en palabras de Alexis de Tocqueville,
la tendencia más antigua, humana, continua y permanente conocida en la historia. La democracia es más que una competencia electoral, es más que el simple conteo de votos. La democracia, dice otro pensador, es el sistema de gobierno por el que los gobernantes rinden cuentas de sus acciones en la esfera pública a sus ciudadanos. En otras palabras, más sencillas es la forma de gobierno que genere el ambiente ideal, el entorno, digo yo, más idóneo para que las personas puedan vivir en libertad y desarrollarse a plenitud y con dignidad. No olvidemos entonces que deben sus honestos esfuerzos a los habitantes que los han elegido como sus representantes y tampoco olviden el compromiso que han asumido cuando suscribieron el pacto ético electoral, de conducirse con honestidad en la administración de la cosa pública. Me permito personalmente citar como ejemplo el caso del presidente saliente de la República Oriental del Uruguay, don José Mujica, conocido por todos, quien pese a su alto cargo mantuvo claros signos de austeridad e incluso señaló una frase que vale la pena recordar. Comillas, a los que les gusta mucho el dinero hay que alejarlos de la política, dijo Mujica, ¿no? Y ya voy terminando. Aquí viene una petición personalísima, no quiero comprometer ni a mi pleno, una petición personalísima, dosis de humildad. Yo invoco a los señores presidentes y vicepresidentes a conducirse con humildad, a recordar que el pueblo no los elige reyes ni príncipes, sino funcionarios al servicio de los ciudadanos, de quienes reciben hoy con su credencial la confianza para la gestión 2015-2018. Las autoridades, ustedes y nosotros, quien les habla, somos servidores públicos. Seguiremos siendo ciudadanos, por sobre todo, y sobre todo también recordemos que somos humildes mortales. Y termino citando aquí una reflexión hecha por Mario Vargas Llosa en un artículo, el elogio a Nelson Mandela, y dice lo siguiente, y creo que debe impregnar a todo aquel que hace política. Nos dice Vargas Llosa: Mandela es el mejor ejemplo que tenemos, uno de los muy escasos en nuestros días, de que la política no es solo ese quehacer sucio y mediocre que cree tanta gente, que sirve a los píos para enriquecerse y a los vagos para sobrevivir sin hacer nada, sino una actividad que puede también mejorar la vida, reemplazar el fanatismo por la tolerancia, el odio por la solidaridad, la injusticia por la justicia, el egoísmo por el bien común, y que hay políticos como el estadista sudafricano Nelson Mandela que dejan su país, el mundo, mucho mejor de cómo lo encontraron. Emulemos a Mandela. Muchas gracias.